A ver, que lo ponemos todo en marcha. Vale, ya lo tenemos ahí. Perfecto, pues venga, vamos a empezar con la segunda clase de este curso básico de trading. Muy buenas a todos, que me vais saludando por aquí por el chat. Como digo, perdonad el retraso en esos 2 minutitos que he llegado tarde, pero vengo de fuera y vengo con mucho frío. Así que, venga, vamos a arrancar y así nos cogemos calor y empezamos con la clase de hoy. Muy buenas, ¿qué tal? Hola desde México, hola Alexander. Venga, hoy nos toca un tema ya, hoy nos adentramos en el mundo del análisis técnico puro. La semana pasada vimos un poquito una clase muy introductoria para pues, conocernos un poquito, para hablar de temas importantes, que es un poco esa introducción, ¿no? a este mundo y saber un poco a lo que nos enfrentamos, ¿no? Que no es nada fácil. Entonces, hoy ya empezamos con la parte de análisis técnico y empezando por el tema pues, más básico, que es soportes y resistencias. Así que venga, voy a compartir pantalla con vosotros. Vamos allá. Vamos a compartir. Venga. Vale, ya lo tenemos. Pues venga, soportes y resistencias. Vamos a hablar un poquito de todo ello. Yupi. A ver, antes de comenzar, sí que quería pediros que, bueno, yo voy a ir haciendo paradas en cada punto que vamos a ir hablando para un poco pues que podáis preguntar las dudas que tengáis y poder ahí resolverlas. Entonces, sí que os pediría que para preguntar dudas, cuando yo abra espacio, lo preguntéis, ¿vale? Antes no, porque si claro, somos muchos y si empezáis a preguntar, lo que me encuentro es que con el chat no llego a todos. Entonces me dejo preguntas sin responder y me sale mal. Yo ya voy a ir abriendo espacio, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué es importante saber leer un gráfico. Porque, bueno, antes de saber operar, ¿no? y de colocar operaciones, tenemos que interpretar lo que sucede ahí, ¿no? En un gráfico de cualquier tipo de activo. Porque si no, pues estamos vendidos, ¿no? No sabremos por qué compramos y por qué vendemos. Entonces, lo primero que quiero comentaros es la primera respuesta, ¿no? De por qué es importante saber leer un gráfico es, pues, para entender lo que está sucediendo. Si no sabemos lo que ocurre, es decir, si hay fuerza alcista o bajista, si no sabemos si han comprado o han vendido en determinadas zonas, si no conocemos los patrones técnicos que se repiten en cualquier gráfico, en cualquier activo, en cualquier marco temporal, y por qué se repiten esos patrones técnicos, porque al final detrás de todo ello siempre hay un comportamiento humano, pues si no sabemos todo esto, lo que va a ocurrir es que operaremos sin ningún tipo de criterio. Y si hacemos esto, lo que al final acaba sucediendo y lo que al final acaba apareciendo es el factor suerte. Y aquí no trabajamos con la suerte, trabajamos con la probabilidad, ¿vale? ¿Y por qué aparece el factor suerte si no sabemos lo que está ocurriendo? Pues porque no sabremos que en un momento determinado el precio, por lo que acaba de suceder, es decir, porque acaba de romper un soporte, una resistencia, porque ha llegado a un nivel importante, y también porque no sabemos dónde está ahora, pues hay una probabilidad a favor de que ocurra un determinado movimiento futuro. Entonces, justamente este oficio en lo que se basa es en probabilidades, abrir una posición sabiendo que tenemos una cierta ventaja estadística. Y esto es importantísimo de que nosotros lo sepamos y lo aceptemos. O sea, tenemos que saber dónde estamos, qué acaba de ocurrir y, por tanto, qué probabilidad hay de que ocurra un cierto movimiento futuro, ¿vale? Y si no sabemos lo que está pasando, si no conocemos cuál es la fuerza del precio en ese momento, si es alcista o bajista, por tanto, la tendencia, ¿no? O no tendencia, si no sabemos que detrás de cada movimiento hay una repetición de movimientos que han ocurrido en el pasado hace 10, 20 años y que son movimientos que se repiten también en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, pues vamos a encontrarnos pues, un poco vendidos. Y hay que saber entender pues, el movimiento del precio, qué estructuras deja, cuáles son las zonas de alta probabilidad e interpretar todo eso para poder tener una cierta ventaja estadística. Al final todo esto se basa en probabilidades, no hay nada más. Aquí no es aquello, mira, voy a entrar a corto o a largo a ver qué ocurre, ¿no? No, es un tema de probabilidad. Ha ocurrido esto, estoy en una zona concreta, por tanto sé que esto
en el pasado ha dado una posibilidad de que el precio suba, y esto puede suceder. Evidentemente no tiene por qué suceder siempre. O sea, aquí certezas no existen. Navegamos en un mundo basado en la incertidumbre, ¿vale? Y esto hay que tenerlo claro. No siempre el precio hará lo que nosotros creemos que va a suceder, aunque sea algo que es probable que suceda. Evidentemente no siempre sucederá, y esto tenemos que tenerlo en cuenta porque son aquellos errores no intencionados que forman parte de la probabilidad, ¿no? Dentro de todos los que pueden suceder, de los errores no intencionados. Entonces, lo importante es saber entender lo que está sucediendo para tener un poquito ese conocimiento de qué es probable que suceda ahora, ¿vale? Luego, el segundo motivo por el cual es importante saber leer un gráfico es, para mí, algo que para mí es importante, que es la magia del análisis técnico. Es decir, yo no podría hacer esto si no me gustara analizar un activo. Hay gente que aprende un sistema concreto más automático y que, le gusta porque, a lo mejor, pues, su objetivo único es ganar dinero. No lo digo yo que no me guste ganar dinero, y de hecho, pues, por eso estamos aquí, ¿no? Evidentemente, no solamente para pasar el rato, pero sí que si no me gustara a mí el análisis técnico, para mí no tendría sentido que hiciera esto. Al menos a mí es lo que me ocurre, ¿no? No puedo hacer algo durante tanto tiempo si realmente detrás no hay un interés por lo que estoy haciendo. Entonces, entrar o salir sin saber por qué, no le encuentro ningún tipo de interés, porque para mí el trading es algo más que ganar dinero. Me ha de gustar lo que hago, ¿vale? Entonces, en ese sentido, a lo mejor esto es muy personal para mí, pero yo necesito entender lo que estoy haciendo, necesito encontrar una coherencia en lo que hago, y el análisis técnico a mí me chifla, me gusta mucho el poder tener esa capacidad, ¿no?, de leer un activo y de detrás de todo el movimiento saber interpretar el comportamiento humano que hay detrás, que al final, aparte de también, evidentemente, el tema automático, ¿no?, robots y demás, pero siempre hay un comportamiento humano detrás, porque ha habido una historia, porque el precio se comporta de una forma determinada, porque así ha ocurrido siempre, y esto es lo que nosotros buscamos, ¿no?, esa repetición de movimientos. Y eso es muy interesante, es muy chulo, ¿no? Hay todo un mundo detrás de todo eso, ¿no? Entonces, para mí, la segunda razón por la cual es interesante e importante saber leer un gráfico es simplemente porque me gusta hacerlo, básicamente. Y esto, pues, para mí tiene mucho peso. La tercera razón por la cual es importante saber leer un gráfico, perdón por la voz, pero es que vengo con un frío y tengo la voz pilladita, es tener autonomía. Si aplicamos un sistema que no entendemos, donde no sabemos el por qué pasa, más allá de un movimiento mecánico, concreto, repetitivo, pues creo que esto nos impedirá en el futuro tener esa capacidad, ¿no?, esa autonomía de crear nuevas estrategias o de hacer las modificaciones oportunas de nuestro sistema, ¿no?, para adaptarnos a los cambios del mercado. Y ello, pues, hará que siempre seamos dependientes, ¿no?, de aprender un mecanismo que dicen que funciona, pero sin saber realmente el por qué, ¿no? Entonces, el tener autonomía, y eso nos lo permite el tener esa capacidad, ¿no?, de leer un activo, pues nos permitirá en el futuro, pues, tener esa capacidad de poder hacer las modificaciones oportunas, de crear nuevas estrategias, cosa que si dices, no, mira, este es el sistema, tienes que entrar aquí porque ocurre tal cosa concreta, pero tampoco sin saber muy bien el porqué de eso, ¿no? Entonces, por ese motivo también es verdad que yo opero muy en base al movimiento de precio. Apenas utilizo indicadores, más allá de alguno que pueda reforzar un poco, pues, el sistema en alguna fase concreta del sistema operativo, pero yo me baso mucho en el movimiento de precio porque me gusta entender lo que sucede, ¿no? Y mira que he utilizado indicadores, tampoco soy contraria a ellos, ni mucho menos. Simplemente no soy dependiente de ellos. Yo creo que hemos de ser dependientes de nuestra capacidad de leer un activo y tener un poco esa base bien fortalecida, que es lo que nos permitirá realmente en el futuro, pues, tener esa libertad de poder ser capaces de crear nuevas estrategias y de hacer las modificaciones de nuestro sistema para poder adaptarnos a los cambios del mercado. Entonces, quería un poco hacer esta introducción en el día de hoy para darle importancia de por qué es importante saber leer un gráfico y no aprender un sistema tal cual,
que nos enseñen otros sin saber realmente el porqué, ¿vale? Entendamos lo que está sucediendo cuando leamos un gráfico, intentar ser capaces, ¿no?, de leer la historia cuando estamos analizando un activo, aunque sea un poco a toro pasado, ¿no? Pero decir, mira, se rompió este soporte, se convirtió en tal, aquí hubo una zona de desequilibrio, fíjate cómo manipularon, por qué manipularon aquí, no en otra zona. Bueno, entender un poquito todo, ¿no? Ser capaces de hacer esta lectura, ¿no?, de toda la historia del activo en ese marco temporal para poder tener, pues, esa capacidad y esa base, ¿no?, para ser capaces de crear nuestro propio sistema y de entender lo que sucede ahí, ¿no? Y si esto más a más te gusta, pues ahí aparece, pues, ese refuerzo de, ostras, es que me gusta lo que estoy haciendo, lo estoy entendiendo y además me da la capacidad de tener esa autonomía en el futuro para tener, pues yo, un poco opciones, ¿no?, de hacer nuevos sistemas y de modificar los que estoy operando ahora, ¿vale? Bien, eso como primer punto introductorio de hoy. Es importante saber leer un gráfico. Vale. Sigamos. Entonces, aquí lo que tenemos que ser conscientes es que para conocer, evidentemente, para tener esa capacidad de leer un gráfico, lo primero que tenemos que conocer es, pues, qué niveles va dejando el precio con sus movimientos, ¿no? El precio va dejando, a medida que se va moviendo, unos niveles que pueden ser y son importantes para interpretar la dirección de la fuerza, es decir, de la tendencia. Sus cambios a mayor o menor intensidad de esa fuerza y el cambio también de dirección de esa fuerza. Y esos niveles técnicos les llamaremos soportes y resistencias. Entre ellos, he hecho esta pequeña clasificación un poco para englobar los diferentes niveles que nos podemos encontrar. Y el primer grupo son los niveles horizontales, ¿vale? Estos son los primeros que aprenderemos, que detectaremos, porque son los más sencillos y son los primeros que, bueno, un poco cuando empezamos a analizar un activo, ¿no?, los que tenemos más en cuenta, ¿no?, porque son los que resaltan más, ¿no? Entonces, es importante también saber cómo marcar esos niveles, ¿vale? Yo al principio, y creo que es normal en todos, cuando marcábamos soportes y resistencias teníamos la tendencia de marcar una línea. Yo no marco líneas ahora, sino que marco áreas. ¿Por qué? Pues porque no hay un nivel concreto de soporte de resistencia, ni horizontal, ni directriz, ni nada. Es una zona. No hay una precisión exacta el precio tiene ahí un soporte y tiene que llegar ahí a tocarlo. Bueno, esto es una lotería, ¿no? Entonces, por eso yo intento marcar siempre, lo he visto en los vídeos diarios, como zonas de soporte y resistencia más, zonas así rectangulares, ¿no?, áreas, para darle un poco de margen, ¿no?, ser flexible en esos niveles, ¿vale? Para tener un poco más de área, de llegada a esas zonas o de un poco, pues, bueno, tener un poco más de flexibilidad a la hora de operar en esos niveles. No voy a enrollarme con teoría, vamos a hacer un poco de práctica, ¿vale?, de esos niveles en gráficos para que podamos entender un poquito qué son esos niveles de soportes y resistencias horizontales, por qué se forman y cómo el precio reacciona en ellos, ¿no? Vamos allá. He escogido un activo que es el eurodólar. Aquí lo tenemos. No hay ni un solo indicador, ¿vale? No se trata ahora tampoco de añadir nada ni de buscar ningún tipo de confluencia. Simplemente vamos a trabajar lo que son los soportes y resistencias horizontales. Solamente he dejado uno, que es esta línea azul, que es la media de 200 simple, porque, bueno, ahora lo veremos en el tercer grupo, ¿no? Pero su nivel, para mí, es un nivel por ella misma, ¿no? Entonces, aquí pues hay varios ejemplos de niveles. Ese es el gráfico diario del eurodólar del año 2022, todo el año 2022 prácticamente. Y fijaros, ¿no?, como ejemplos. Aquí el precio en gráfico diario lateralizó, nos dejó una resistencia aquí en esta zona, que actuó, el soporte que actuó como resistencia, lo vemos perfectamente. Lateral, aquí el precio encontró otra vez, hubo un intento de ruptura de este nivel primero, de este soporte, pero el precio subió, volvió a encontrarse con la resistencia anterior y se dio la vuelta. Rompimos este soporte. De aquí un poco lo que os decía, ¿no?, de marcar niveles. Cuando tenemos ya una zona de soporte, nosotros marcaremos un poco en un inicio, ¿no? Yo os recomiendo marcar, por ejemplo, como para tener una idea. Espero que lo amplío bien porque si no quedará muy chiquitico. Vale. Marcar como área podemos coger
lo que son los mínimos de este caso del soporte, ¿no? Y los cierres, ¿vale? Y así tenemos pues un área, no una sola línea, ¿eh? Le damos un poquito de margen. Cuando aquí el precio rompió este soporte, no se convirtió en resistencia, no polarizó y el precio volvió a meterse por arriba, con lo cual ya se formó pues una estructura lateral que se confirmó cuando el precio llegó de nuevo a la resistencia anterior y se giró, ¿no? Para que se forme un lateral necesitamos 4 toques, 2 por arriba, 2 por abajo. A la que tenemos un tercero y el precio nos rebota, ya intuimos, ¿no?, que el precio lo que nos está diciendo es no quiero perder el soporte, la tendencia bajista que llevaba anteriormente se detiene, no quiere decir que cambie, se detiene porque lateralizo. Puede ser una zona de redistribución, ¿no?, que sería un poco un movimiento de consolidación de las últimas bajadas para seguir bajando, o puede ser una zona de acumulación, una zona de giro que en este caso se confirmaría rompiendo por la parte superior. A la que el precio llega aquí, que es el momento clave, para ver si esa tendencia se revierte y vuelve para decir para arriba, no, se da la vuelta, con lo cual un cuarto toque nos ratifica lo que sería un movimiento lateral. Como tenemos ya un soporte, por decirlo de alguna manera, doble, la zona la podemos un poquito modificar. Se puede, como hay dos llegadas, yo a veces lo que hago es mantener, ¿no?, la primera llegada y la segunda, ¿vale? Y así tenemos pues un área, sí que es verdad, un poco grande, pero realmente son zonas de desequilibrio y esta zona de soporte pues tiene pues, 2 llegadas, aquí en este caso pues bastante amplia, pero yo lo marco así, un poco para tener una zona de soporte rota que puede convertirse en resistencia, dando pues origen a una continuación de la tendencia bajista. Y aquí pues lo vemos, tal cual. El precio rompió con claridad, hizo un pullback justo al último mínimo, hizo un intento de continuación, falló, dejó un suelo por fallo, volvió a atacar la zona, intentó otra vez seguir bajando, ya dejó mínimos crecientes, volvió a atacar la zona, no pudo, aún con una manipulación, un pequeño upthrust, no consiguió superar este área de resistencia. Por eso es importante marcar un área y no una zona concreta, porque tenemos un poco aquí, ¿no?, el aviso de cuidado, no nos creamos que esto ya, porque ha roto este último máximo, va a subir, porque todavía estamos de alguna manera dentro del área de influencia del soporte roto anterior, porque hay 2 llegadas, ¿no? Y esto nos permite pues tener cuidado, tener un poco más de precaución en creernos que esto rompe y evitamos un poquito a veces pues operativas que a largo, ¿no?, creyéndonos que hay una ruptura cuando realmente pues es una manipulación respecto a los máximos anteriores, ¿eh? Así tenemos pues un poco más de precaución en creernos rupturas en niveles que son muy claves. Al final pensemos que a nivel de manos fuertes, donde se posicionan son las zonas más importantes, las zonas más visibles para todos, para ellos y para nosotros, porque ellos nos necesitan para poder operar, porque si aquí no encuentran la contrapartida suficiente como para poder meter los cortos que necesitan, pues no podrán entrar, porque ellos no entran en un contrato, entran en muchos. Y nos necesitan aquí para poder pues compensarnos sus entradas a cortos, necesitan compras, ¿no?, largos, y por eso incitan un poquito a comprar para luego ellos pues tener esa contrapartida y entrar cortos. De alguna manera, si marcamos estas áreas, pues bueno, estamos un poco más en aviso de cuidadín, no nos creamos aquí que esto va a romper al alza porque todavía estamos dentro del área susceptible de que entren cortos, ¿no? Y esto, bueno, es una manera de hacer como otra cualquiera. A mí me funciona porque, bueno, me permite un poco pues no precipitarme, ¿no?, en las entradas. Entonces, cuando se rompen soportes, pues bueno, conceptos, ¿no? Se produce un breakdown y el movimiento correctivo, el rally que se le llama, pues es el pullback para, pues aquí, esperar a ver qué ocurre y es una zona de alta probabilidad para entrada de cortos, ¿vale? Ahí tendríamos un soporte horizontal que se rompe a la baja y que se convierte en resistencia que polarizan. El precio sigue bajando. Y aquí, en el mínimo anterior, tenemos el soporte. Pero no sé si me ha cogido el rectángulo. Ahí sí. Ahí tenemos el soporte siguiente, ¿vale? Marcamos lo mismo, áreas, cogiendo un poco esa zona de mínimos, esos cierres de cuerpos. Y aquí el precio normal se frena, estamos en soporte mayor, ¿vale? Encuentra dificultad, finalmente rompe. Otro breakdown que aquí hace un poco como la parada, lateraliza, luego haremos el porqué también de este nivel, sigue rompiendo y luego vuelve otra vez a la zona. Como tenemos también aquí un poco este nivel de soporte que acaba de
formar un pequeño lateral a corto plazo, lo que es la zona. ¿Se hubiera roto a la primera? No, pero como tenemos un poquito ahí ese freno y luego intento subir y no subir, podemos marcar un área también un poco más extensa para pues esperar el pullback dentro de ese área, ¿vale? Aquí lo arrastraríamos y ahí tendríamos otra vez un breakdown, una corrección, rally, pullback, encontrando resistencia en esta zona y dándose la vuelta. Ahí tenemos el siguiente mínimo, que lo marcaríamos aquí en un principio como este. El precio llega a la zona de soporte, no rebota. Cada vez que el precio llega al mínimo anterior, encuentra dificultad para romperlo a la primera. Son niveles que son niveles semanales, porque teniendo en cuenta la diferencia de tiempo entre un nivel y otro, ya un poco vemos, ¿no?, que este nivel el semanal también es visible, con lo cual es un nivel que todavía vale por 2, ¿no? Es un nivel visible en un gráfico superior al diario y es normal la reacción en ellos. Estos niveles son difíciles de romper a la primera. ¿Por qué? Pues porque los cortos que se abren por aquí mucha gente decide cerrar. Es el nivel que de alguna manera determina la continuación de la tendencia bajista o no, o el inicio de una fase lateral. Con lo cual hay muchos operadores que no se arriesgan a mantener las posiciones abiertas más allá de aquí. Aquí cierran y luego si rompe, pues ya pensaremos en una continuación del movimiento bajista. O cierran parcialmente, cada uno con su estrategia, ¿no?, de gestión de la operación. Pero la reacción a esos niveles pues es normal que se produzca, ¿no? Y aquí pues otra vez hace la continuación bajista y nos rebota. Y estos movimientos, este movimiento bajista, ¿vale?, hasta lo que es el mínimo anterior, al igual que este de aquí arriba, este de aquí, hasta el mínimo anterior, yo siempre le pongo el nombre de movimiento probable, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque lo que justamente decíamos en la diapositiva anterior, ¿no?, de entender el movimiento del precio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un movimiento repetitivo. Es algo que, bueno, es bastante, ¿no?, sencillo de leer, de interpretar, porque siempre es algo que ha sucedido en el pasado. Los pullbacks, los throwbacks son algo pues bastante habitual en el movimiento clásico del precio, es un ABCD del análisis técnico. Entonces, como sabemos que es algo repetitivo, el movimiento de continuación de la tendencia, ¿no?, desde el pullback o el throwback hasta el mínimo anterior o el máximo anterior, sabemos que hay una probabilidad elevada de que suceda. ¿Siempre sucede? No. ¿Siempre llega al mínimo anterior? No. Se puede quedar a mitad de camino. ¿Siempre rompe después? Evidentemente no. O sea, simplemente sabemos que esto es algo que se repite, es algo que es probable, ¿vale? Porque así siempre ha sucedido a lo largo del tiempo. Por eso yo le llamo el movimiento probable, ¿no? Porque es algo que sucede con bastante probabilidad. Pero cuando alcanza el mínimo anterior, ese final de impulso anterior, aquí está todo por decidir. Puede ser que la tendencia continúe, ¿no?, la que lleva en marcha, que es bajista, o puede ser que sea el inicio de una fase lateral. Todavía alcista no, tendría que romperme el último máximo, ¿no?, que haya dejado, pero puede lateralizar, ¿no?, consolidar durante más tiempo para luego ya veremos qué ocurre. Por tanto, aquí, la probabilidad de que el precio nos haga un pequeño rebote puede ser pequeño o puede ser grande, pero es elevada, o al menos una pequeña pausa. Entonces, siempre, pues yo aconsejo, ¿no?, cuando el precio llega a ese final de impulso anterior, hacer algo, ¿vale? Las cosas que siempre comento en los cursos, en la gestión de la operación. Cuidadín con estas zonas. No nos creamos que porque la tendencia es muy fuerte, este nivel seguro que se vaya a romper, ¿no? Siempre es mejor ser prudente y hacer algún tipo de gestión, sea la que sea, ¿no? Tampoco entraremos en ello, pero es un nivel que es muy potente donde se va a decidir justamente, ¿no?, el futuro de la tendencia, al menos a corto plazo. Y aquí hay rebotes más pequeñitos y rebotes más profundos, ¿no? Hay de todo. El nivel de soporte en un primer momento era este, cuando ya nos deja un segundo mínimo, de hecho un tercero, aquí vuelve a rebotar un poco, pero ya es muy menor el rebote, marcamos un área un poquito más extensa para abarcar lo que sería, ¿no?, la primera llegada, la segunda, la tercera y tener un área pues más completa de soporte roto. Y claro, aquí se convierte en resistencia. Son zonas de alta probabilidad, son zonas donde, lo mismo, lo repito, donde el precio es probable que llegue y, por tanto, y aquí añado cosas,
Si el precio nos deja una corrección que no alcanza ese mínimo anterior roto, cuidado, ¿vale? Que a veces nos creemos un poco lo que el precio nos va diciendo, ¿no? Y dices, ostras, parece que vaya a bajar y aquí el precio pues se vaya a girar y tal, ya voy a entrar a corto ya por si acaso, ¿no? No sea que se me escape el precio. Bueno, si se escapa, se escapa. Pero nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestro sistema, ¿vale? Y si tenemos una regla, que es, por ejemplo, ¿no?, que el precio llegue a lo que acaba de romper, pues seamos firmes en esa idea y no nos precipitemos, porque el precio a veces también tiende un poco a hacer unas correcciones, pues, por ejemplo, ¿no?, en determinados niveles de retroceso de FIBO, no sé si es este caso, este impulso, ahí tendríamos el 50, y no sé si del mayor, el impulso global, estamos en el 38, ¿vale? Todo este movimiento bajista. Y esto a veces sucede, ¿vale? Que como es un nivel, ya lo veremos, ¿no?, dentro del grupo otros, un nivel también técnico que es bastante tenido en cuenta, pues en el 38% los operadores que entran largos buscando lo que sería el movimiento correctivo también tienden a veces a no arriesgarse más y cerrar pues en ese primer retroceso de FIBO que es probable que se detenga el precio. Pero si no coincide con lo que acaba de romper, todavía hay probabilidad y alta de que vaya a testear la zona, ¿vale? El pullback, básicamente. Y aquí, pues, para muestra un botón, ¿no? Se frenó un poquito en el 38 y luego finalmente, claca, ahí alcanzó la zona clave, ¿no? La zona de alta probabilidad. Y otra vez, otro pullback y continuación bajista, ¿vale? Con lo cual tenemos, pues, un poco ejemplos de lo que son los soportes, en este caso, horizontales. ¿Vale? Lo va perdiendo y luego se van convirtiendo, si es el caso, en este caso no en resistencias. Bien. ¿Alguna cosita a comentar en este sentido? Antes de seguir. Todo claro, ¿no? Vale. Directrices y canales. Vamos a ver, espera, me voy un momentito al gráfico. Cuando tenemos ya esa sucesión, ¿no?, de movimientos bajistas, impulsos, correcciones, alcista o bajista, evidentemente, pues el precio va dejando esa sucesión, en este caso, de máximos decrecientes que, bueno, se forman, en primer lugar, con la unión de los primeros, ¿no?, dos máximos decrecientes. Y esa unión de dos máximos decrecientes, pues, va formando lo que se le llama una directriz bajista, ¿no?, que aquí la hizo de forma, vamos, súper chula. Se podría marcar, un poco un pequeñito, un tramo, un pequeño canal bajista, ¿vale?, para que una también lo que son los máximos y los cierres de los cuerpos, ¿vale? No lo hago para no ensuciar mucho el gráfico, pero tengamos en cuenta, lo mismo que hemos hecho aquí, de marcar una zona más extensa, también marquémosla en lo que serían los canales, Un poco me refiero a esto, de marcar aquí y dejar una pequeña área en el cierre de cuerpos para tener también un determinado nivel, un área un poco más gruesa de, en este caso, de directriz bajista. La directriz se forma con la unión de dos máximos decrecientes o dos mínimos crecientes. Se ratifica con un tercer toque, ¿vale? Con lo cual, si vemos directrices que realmente tienen esos tres toques, esa directriz tiene mucha fuerza. Es muy visible, será muy tenida en cuenta por operadores, tanto manos fuertes como manos débiles, y es un nivel que, bueno, sube de nivel, ¿no?, respecto a una directriz que solamente está formada por dos mínimos crecientes o dos máximos decrecientes. Para definir un canal bajista o alcista, lo que tenemos que hacer es encontrar de los primeros dos, en este caso, dos máximos decrecientes, aquel nivel de precio entre estas dos fechas que haya alcanzado, en este caso, ¿no?, el precio más bajo. En este nivel, pues en este canal sería, ¿no?, tenemos un máximo, otro máximo, y entre estas dos fechas tenemos aquí el punto, ¿no?, donde el precio alcanzó el nivel de precio más bajo. Con lo cual, para trazar este canal bajista, que no es aleatorio, tenemos que hacer, pues, una paralela. Marcaríamos la directriz y aquí tendríamos un poquito el punto, ¿no?, de unión. Y aquí lo soltamos. Siempre un canal es una paralela a la directriz bajista o alcista, ¿vale? No se trata de coger cualquier línea que nos vaya bien y ahí empezar a marcar puntos. Tiene que ser paralela. Y
tiene que ser un poco eso, el nivel de precio alcanzado, en este caso más bajo, entre los primeros dos, en este caso máximos decrecientes. Y ahí se prolonga para ver pues, posibles zonas de soporte posteriores. Son zonas donde podemos ahí trabajar muy bien lo que es la salida de las operaciones, lo que es pues, opciones de compra, ¿no? En la parte baja del canal, bueno, trabajar un poquito la operativa, ¿no? Tanto en la gestión y la salida como entrada de operaciones posteriores. Pero se traza así. Aquí tendríamos también vamos a ver. Aquí, ¿no? De esta zona, estos son los mínimos de 2022. Fijaros cómo el precio, ¿no? Aquí dejó 3 mínimos crecientes, mínimos aquí de septiembre, de octubre, de noviembre. Marco primero la directriz. Unimos 2, unimos 3, lo prolongamos en el tiempo. ¿Vale? Y aquí vemos cómo esa directriz, que luego se aceleró, hablaremos un poquito de eso, pues se nos rompió aquí a la baja y luego ejerció de resistencia aquí, luego sí, lo rompió al alza y demás. Directrices que se van formando. Luego el precio se acelera en lo que sería un movimiento pues con más fuerza alcista bajista, dando lo que se le llamaría abanicos, ¿no? En ese sentido, pero dejad de coger este ejemplo de aquí arriba, que será más claro porque es más contundente. Cuando aquí en 2021, ¿no? El precio alcanza máximos, lo amplío bien, quito este canal para no tener tanto ruido y poder ver las cosas. Marcaríamos, ¿no? La primera directriz bajista muy plana, que luego el precio de momento no ha alcanzado esa zona. Aquí se acelera la tendencia. Podríamos marcar un poco esa directriz bajista, que aquí más o menos, con confluencia con el soporte horizontal roto, actúa como resistencia, pero luego ahí queda invalidada con esta llegada. Y aquí vemos cómo el precio luego, pues en esta zona de doble techo, acelera el movimiento bajista, dando un poco esa formación de abanicos, ¿no? en la tendencia, ¿no? Que también podríamos marcar esta directriz así más global. ¿Vale? Y luego la aceleración a partir de máximos de 2022, ¡boom!, dando una nueva directriz bajista pues más acelerada. El precio cogió bastante más fuerza bajista, pues dando esa formación de abanicos, ¿no? Y aquí pues un poco también, Aquí tendríamos luego una directriz alcista que se aceleró, un poco irregular, Yo al final las directrices tampoco soy fanática de ellas. Cuando ya empezamos a no ver cumplimiento, aquí cumplió muy bien, ¿no? Estos 3 toques, 1, 2, 3, aceleró el movimiento alcista, pero luego rompió. Tampoco soy fan de empezar a marcar miles y miles de directrices. Yo cuando las veo claras, porque hay en esos terceros toques, pues perfecto, porque realmente se forman a veces zonas de soporte y resistencia súper interesantes, pero tampoco soy aquello de empezar a marcar lleno de líneas, porque, bueno, si el precio va rompiéndolas, pues se pueden convertir luego en resistencia, pero cuando ya vemos que el precio no le hace ni caso, pues las elimino más que nada para no tener ahí un montón de líneas, ¿no? Lo tengamos en cuenta un poquito, pues eso, soportes y resistencias formando directrices, formando canales, son importantes porque también en el futuro pues pueden actuar, en este caso como resistencia y luego si se rompen, pues como soporte, pueden ejercer la función contraria al igual que los niveles horizontales. ¿Vale? A ver, John, en el ejemplo que tocas, ¿cuándo se entraría en corto? Cuando la vela rompe. Bueno, tampoco es la pretensión ahora de dar puntos de entrada a corto o a largo, Pero, ¿en qué zona me comentas, John? Cuando. No sé si me estabas preguntando cuando hablábamos un poco de los soportes horizontales. Me quedo aquí. Si me dices la fecha, lo encuentro rápido. Cuando te haces las áreas horizontales. ¿Cuándo se entra a corto? Cuando la vela rompe con cuerpo mi área. Bueno, aquí sería a trabajar lo que es el tema del setup, ¿no? Que ya estaríamos hablando de la tercera fase del proceso operativo.
ahora mismo estamos centrándonos un poco en las zonas, ¿no? No en cómo entraríamos allí, sino dónde entraríamos allí, ¿no? Un poco identificando esas áreas que son importantes, que son visibles, que se rompen, que dan opciones de polarización de función para entrar en una posición corta o larga. Ya tanto el cómo no llegaremos a ese punto, ¿eh? Sí que trabajaremos en la clase de velas, por ejemplo, pues hablaremos de las velas de giro, que pueden ser también una opción de setup. Pero el tema es esperar primero de todo a que llegue el precio al área. ¿Vale? Quedémonos de momento con esa idea. No entrar antes de que el precio no alcance esa zona. ¿Vale? No precipitarnos, como hemos comentado aquí, ¿no? Aquí, si nosotros buscamos entrar en lo que es el pullback, pues aquí no entraremos. Esperaremos que el precio llegue a lo que sea el rectángulo nuestro, ¿no? ¿Vale? ¿Seguimos? A ver si alguien quiere preguntar algo. Y luego tenemos el tercer grupo, que he puesto ahí la clasificación de otros, porque aquí dentro de este grupo pues nos encontramos con niveles que no son tan técnicos, sino a lo mejor más psicológicos, ¿no? Por ser niveles que funcionan como tal, como soportes y resistencias, sobre todo por autocumplimiento, ¿no? Porque así ha sucedido siempre, porque hay esa fama, ¿no? De que son niveles que el precio, que nosotros, mejor dicho, reaccionamos en ellos, porque siempre ha sucedido, porque están en los libros y porque nos lo creemos. Y en este grupo, pues tendríamos la media de 200 simple, que antes he comentado, que es una media que es archiconocida, ¿no? Que actúa como nivel casi, ¿no? El precio tiende, el precio y nosotros, que detrás del precio está un comportamiento humano. Reaccionamos en ella, sea para cerrar posiciones, sea para abrir posiciones a la contra, porque se rompe y luego puede actuar como función contraria. Entonces, son, por lo que sean, porque así se ha creado esa fama, ¿no? En ese, sea un indicador como la media, o sea, por ejemplo, los retrocesos de FIBO y las extensiones. Pues también no es un nivel técnico propiamente dicho, es una herramienta de dibujo, pero el precio reacciona en ese 38,2, en ese 50%, en ese 61,8, porque así ha ocurrido en el pasado. Y si ha ocurrido en el pasado durante muchas veces y durante, o sea, en muchos activos y en muchos marcos temporales, pues hay una probabilidad elevada de que suceda en el futuro, ¿no? Y eso le da esa fama y esa solera a estos niveles que no son tan técnicos, que no son creados por el movimiento de precio propiamente dicho, sino porque tienen esa fama. Al igual también que los números redondos. También se sabe que los que terminan en 0,0, los que terminan en 50, pues son niveles donde el precio tiende a reaccionar. Hay una reacción porque todos reaccionamos allí, porque creemos que habrá una reacción por parte de los operadores y como creemos que lo habrá, pues yo también quiero reaccionar allí. No me voy aquí a creer que si el precio llega a una zona donde hay confluencia de números redondos de media de 200, pues el precio no va a hacer ni caso a esa zona. Sabemos que hay una probabilidad elevada de que suceda algo ahí, con lo cual me uno a esa fiesta, a esa reacción, y claro, si eso lo pienso yo, lo piensa la mayoría de operadores, pues al final el precio acaba reaccionando allí. Y es un poco ese autocumplimiento que sucede solo, no porque sea un nivel visible en el gráfico, sino porque, bueno, es un conjunto de elementos, retrocesos, números redondos, alguna media, que sabemos que actúan como soportes y resistencias por ese autocumplimiento dado por una repetición en el pasado. ¿Vale? Dentro de este grupo, pues tenemos un poquito esos retrocesos de FIBO que he comentado. Pero voy a quitar estos. Si me deja. A ver qué me encuentro. Por ejemplo, este de aquí. Vale. Un impulso bajista. Pum. Y ahí tenemos el 38,2, ahí tenemos el 50%, ahí tenemos el 61%. Si además lo que acaba de romper me coincide con un nivel de retroceso concreto, todavía tiene más peso.
Yo no soy muy estricta en esto de tiene que llegar al 50 o al 38 o al 61. Yo siempre le doy un margen de entre el 38 y el 61. Pero que haya coincidencia también, ¿no?, con lo que acaba de romper. Aquí, por ejemplo, pues prácticamente cuadró, ¿no?, el 50% de retroceso. Son niveles psicológicos, son niveles que el precio tiende a hacer caso. De hecho, hay sistemas que se basan prácticamente al 100% en retrocesos de FIBO. Pues hagámosles caso, tengamos un poco en cuenta esa herramienta que hay, porque el precio tiende a reaccionar allí, ¿no? Son niveles que, bueno, que actúan como tal, ¿no?, como soportes o en este caso pues como resistencia. Y luego las extensiones, el 100%, por ejemplo, aquí pues copiamos este FIBO, lo encajo aquí en el inicio del impulso siguiente, ahí tendríamos el 100%, ¿vale?, que es la réplica del impulso anterior, y fijaros cómo reacciona. Aquí el precio, ¡pam!, nos rebota, hace una primera reacción en el 100%, luego sigue bajando. Pues ahí tendríamos también esa otra extensión que también es bastante importante, que yo lo acostumbro a marcar así. Cojo ese el 161,8, lo hago así. Ahí, hasta el final del impulso, dejo el 38,2 en la parte de la izquierda y ahí tengo el 61,8. Fijaros cómo el precio pues ahí aguantó muy bien esa zona también, ¿no? Aquí hubo una primera reacción y luego fue a buscar el 161,8 para iniciar el movimiento correctivo más profundo. Bueno, son simplemente niveles psicológicos que el precio tiende a hacerles caso, ¿no? Y son zonas, pues bueno, que nos da facilidad para buscar objetivos de entrada, buscar objetivos de salida y hacer una gestión de las operaciones pues interesante, ¿no? Miguel, se trabaja principalmente con ProReal o con Ninja. Un poco de todo. Con Ninja para la operativa de scalping, pero yo no me caso ni quiero recomendar nada, aquí no pretendo eso. Al final, las plataformas y los brokers, yo creo que cada uno tiene que encontrar un poco el suyo y si te encuentras cómodo con una plataforma, pues adelante con ella. A mí me gusta ProReal Time, fue la primera que empecé a utilizar cuando empecé con esto, con el mundo del trading, vamos, empecé a descargarme y me gustó y la encuentro bastante intuitiva. Pero bueno, TradingView, en fin, ahí cada uno pues que busque la que mejor se adapte. Números redondos, en este caso, pues bueno, tampoco tenemos uno concreto, pero tengámoslos en cuenta. Se terminan en 00 y 50, tampoco nos inventemos números, porque si no, acabamos teniendo en cuenta números redondos que no lo son. Medias móviles, fijaros aquí, por ejemplo, en cuanto a la media móvil, si me voy al semanal, y la media móvil de 200 actuó pues, de forma fantástica, ¿no?, aquí en el gráfico semanal en el euro-dólar. Es una media que es muy tenida en cuenta por los operadores. Bueno, pues yo, sin que tenga aquí que aconsejar que la tengáis todos en vuestros gráficos, pero sí que, bueno, pues os la recomiendo, más allá luego de la de 100, la de 50, que también son medias importantes, pero la de 200 es la protagonista de todas. La media de 200 simple. Que antes alguien me ha preguntado, ¿por qué la simple y no la exponencial o cualquier otra? Pues porque la simple es la que tiene todo el mundo. Es que es un tema simplemente de autocumplimiento, no de que tenga una importancia mayor o menor la simple respecto a otra. Es que los operadores tienen la media de 200 simple. Y como sabemos que es esa, pues también quiero tener yo esa. Porque si quiero reaccionar en esa media, si ellos reaccionan en esa media, quiero saber dónde van a reaccionar ellos para poder reaccionar yo. Básicamente eso. ¿Vale? Luego están también otros niveles, el pivot point, que es un indicador que te calcula soportes y resistencias, bueno, etcétera. Gráfico lineal o porcentual. Bueno, aquí un poco cada uno que elija. Hay operadores que tienen los gráficos porcentuales, tienen los gráficos lineales, yo tengo lineal, pero bueno, al final cada uno un poquito, no me quiero tampoco pronunciar en eso. Al final cada uno defiende un poco su postura y da ventajas e inconvenientes de uno y de otro. Bueno, cada uno un poquito que elija lo que mejor le convenga. Seguimos. Y lo que hace subir de nivel, a los niveles de soporte y resistencia, sean horizontales, sean directrices, sean números redondos, pues es todo la confluencia entre ellos. Un nivel de soporte, solamente como nivel de soporte, es importante, pero adquiere una potencia mayor, una mayor reacción en esos niveles, cuando hay pues, una directriz que confluye con ella, cuando hay una media, cuando hay un número redondo,
cuando veamos una confluencia de niveles, ese nivel, pensad que es muy visible para muchos operadores. Y, por tanto, cuanto más visible es, más posibilidad hay de que el precio reaccione allí. Y eso nos ha de servir pues, para ser una zona pues, de cierre de operaciones, de entrada de operaciones, y tengámosla más en cuenta, ¿vale? Cuando veamos realmente confluencias. Fijaros aquí en el gráfico semanal que hemos encontrado aquí en el euro-dólar. Lo hago más pequeñito para que podamos... Espera, lo hago todavía más pequeñito, así. Y voy a quitar cosas. Incluso quito esto, para hacerlo un poco más limpio. Si ahora os pregunto, aquí en este nivel, ¿qué confluencias podemos encontrar? ¿Cuáles me diríais? Yo, puede haber más, ¿eh? Yo veo 5 que le dan mucha potencia a este nivel. A ver, ¿qué me diríais? La media de 200. Ahora te respondo, Aníbal, que ahora he visto tu pregunta. La media de 200, perfecto. Una. Bien. ¿Qué más? 50% de FIBO. ¿Cuál sería el inicio del impulso para que digas que es el 50% de FIBO? ¿El máximo? Desde donde comienza a caer. Pongamos un poco esta zona de aquí, ¿no? Ahí tendríamos, si es el inicio del movimiento, bueno, un retroceso, es el 61. Me encaja más el 61 de todo el movimiento. Depende. A veces también el tema de los retrocesos de FIBO tiene una trampilla, ¿no? Que es desde dónde lo marco. Ahí puede haber mucha subjetividad, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, si lo marcáramos desde el inicio del movimiento, pues nos encontramos con, sí, no es el 50, pero es el 61,8%, exactamente. Ahí tendríamos ese nivel, ¿no? Vale, segunda confluencia, perfecto. Resistencia estática. Supongo que te referirás, ¿no? a la horizontal, ¿no? Esta de aquí, que es exacto, este nivel, que ya lo fue, ¿no? Que de hecho incluso podríamos tirar para atrás y vendría de esta zona como lateral, que luego rompió. Ahí tendríamos un poco la tercera confluencia. Vale, perfecto. Bien. Tenemos 3. Media de 200, resistencia horizontal, retroceso del 61,8% de los máximos aquí de 2020. ¿Alguna más? La directriz va a ver, que os lea Miguel, inferior rompiendo el gráfico. La directriz bajista, directriz alcista. Bueno, aquí hay directrices, ¿no? Que podríamos también considerar. A ver, a nivel... Vamos a hacer una ampliación del gráfico. Vamos a ponerlo en mensual. Lo dejo aquí en mensual. Fijaros que desde el año... aquí, 85, tenemos un mínimo importantísimo. Si unimos estos mínimos también del año 2000, 2002, es un área, claro, la pongo un poco así, ¿no? Pero fijaros si la extiendo. Ojo, lo que tenemos aquí. Y eso, ¿qué nos hace darnos cuenta, no? Pues que el marco temporal mensual es importante de tenerlo también presente y de empezar por él cuando analizamos un gráfico. ¿Vale? Y no solamente quedarnos con los últimos 2-3 años, sino tirar la vista atrás para poder encontrar
directrices, niveles del pasado que ahora pueden ser importantes en el presente. Y para muestra un botón. Ahí tenemos una directriz que, ojo de dónde viene, ¿vale? Y claro, si vamos uniendo aquí a confluencias de niveles, pues nos encontramos que la reacción del precio a ese máximo que hemos marcado era más que probable, al menos a la primera, luego puede romperlo, pero ojo con lo que estamos aquí encontrando, ¿no? Tenemos un nivel muy potente de resistencia como para que se rompiera la primera, ¿vale? Y también pensemos que si ese nivel alguna vez se rompe al alza, pues será muy importante. Incluso en el marco mensual estaríamos otra vez por encima de una gran directriz alcista que se rompió a la baja y que de momento actuó como resistencia. Pero, ojito, si esto se acaba rompiendo al alza y si se mantiene como resistencia, pues el precio sube y vuelve a ella, ojo que nos enfrentamos con un nivel muy potente. ¿Vale? Por eso, empezaremos siempre cuando graficamos un activo, cuando lo preparamos, analizando y encontrando soportes y resistencias en gráficos mayores, porque podemos encontrar alguna que si vamos directamente al diario o inferior o al semanal incluso, no la veremos. Hay que echar la vista atrás, hay que mirar a la izquierda. A veces no encontraremos nada, pero muchas veces sí. Y nos daremos cuenta de la potencia que tiene esta zona, este nivel en concreto. ¿Vale? Con lo cual aquí hay pues, muchas confluencias para un poco considerar que es un nivel importantísimo, ¿no? En cuanto a directrices bajistas, ahí tendríamos un poco lo que os decía, ¿no? Una zona un poco de abanico. Aquí se formó una que luego se aplanó, dejándonos esta otra que volvió el precio a acelerar el movimiento bajista, que tuvo una ratificada, 1, 2, 3, se rompió al alza y luego, espera que me he desviado. Vuelvo un poco aquí, pam, 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 el movimiento se aceleró, se convirtió un poquillo ahí en soporte, dejó una estructura como de giro, ¿no? Un hombro, cabeza, hombro, con una línea clavicular en todo este nivel. Luego haremos una clase donde sea una lectura de un activo todo entero, ¿vale? Para poder hacer un trabajo más global y hacer una lectura de precio pues un poquito más uniforme, ¿no? Y esta directriz pues se acabó rompiendo. Aquí tendríamos otra muy plana que hasta se podría no trazar, ¿eh? Y luego pues toda esta que es la que hemos visto desde el año máximos del año 2000, ¿no? Toda esta aceleración. ¿Vale? Bien, pues ahí tendríamos un poco la confluencia de niveles como algo importante a tener en cuenta. Intentemos encontrar siempre pues, esas confluencias para poderle dar la importancia o no importancia o menos importancia que tiene una determinada zona. ¿Vale? Y aquí tenemos pues, una muy potente para poder darle pues eso, ¿no? la importancia que tiene y poder hacer operar, ¿no? En base a la reacción del precio que haga allí. Tampoco nunca nos fiemos de que seguro que el precio va a reaccionar. O sea, es importante considerar una zona pues, relevante de soporte o resistencia, pero siempre esperemos a que el precio llegue allí y nos diga lo que quiere hacer, ¿vale? No nos adelantemos, ¿eh? O sea, una cosa es tener en cuenta que un soporte roto se puede convertir en resistencia o una zona de resistencia rota se puede convertir en soporte, pero no se trata de abrir operaciones allí solamente porque llegue, ¿eh? Estamos hablando un poco de que ahora tocaría, ¿no? Esa fase tercera de vamos a ver qué precio que hace allí, cómo reacciona, qué deja, qué información puedo yo extraer de su reacción en esa zona para luego tomar la decisión de operar o no operar, ¿no? Son zonas donde hay que esperar al precio a que hay una probabilidad elevada de que llegue allí y luego esperar a ver cómo el precio reacciona en ellos, pero nunca adelantarnos, ¿vale? Consideraciones. Bueno, un poco a nivel general. Cuanto mayor es el marco temporal en el cual se ha encontrado ese soporte o esa resistencia, más importancia tendrá, es decir, más cumplimiento, ¿vale? Es lo que hemos visto en el gráfico mensual. Si encontramos un nivel que es visible en marco mensual, pues ese nivel es muy importante porque hay muchos ojos que lo están viendo. No es lo mismo el nivel de soporte
encontrado en un marco temporal mensual o semanal que un nivel de soporte que solamente es visible en un gráfico de 1 hora de 15 minutos. Porque, claro, ese nivel lo ve gente que está operando a largo plazo, a medio y a corto, porque ya lo ven todos los ojos de todos los operadores que operan en cualquier tipo de temporalidad, ¿no? Cualquier tipo de operativa de trading, cosa que no ocurre en un marco inferior. Entonces, cuanto mayor es el marco temporal en el que hemos detectado un nivel, ese nivel tiene mucha más importancia, será tenido más en cuenta por la mayoría de operadores. Cuanto más tiempo hace que esté vigente, cuanto más antiguo sea, pues más fuerte será. Y sobre todo también, si es antiguo y además ha sido testeado muchas veces, pues más relevancia adquiere. Eso que hemos visto en gráfico mensual, ¿no? Se formó con 2 llegadas, pero luego se ratificó con una tercera. Y luego cuando rompió se convirtió en resistencia. Es un nivel que es antiguo, que es visible en un marco temporal mensual, que hace tiempo que está vigente y que ha sido toqueteado, ¿no? Testeado en más de una ocasión y de 2 y de 3. Entonces, cuando tenemos ese nivel, ¿no? Que es antiguo, que es potente, que se ha tenido en cuenta muchas veces, que ha habido reacción en él, pues en diferentes ligadas, pues ese nivel considerémoslo como muy, muy relevante y no podemos no tenerlo en cuenta en nuestra graficación, ¿no? Y por tanto, pues si el precio llegara de nuevo a él, pues hay que tener los ojos puestos en esa zona para ver cómo reacciona, porque puede darnos muchas operaciones, muchas oportunidades, ¿no? Operativas, pero siempre esperando cómo reacciona, Tampoco lo que os decía antes, no considerando que porque llegue seguro que va a hacer tal cosa o tal otra. Hay que esperar, hay que ver qué hace el precio allí y tomar las decisiones en función un poco de lo que hace, ya trabajando incluso marcos temporales inferiores, ¿no? ¿Vale? Bien. Entonces, soportes y resistencias es lo primero que tenemos que encontrar cuando hacemos cualquier tipo de análisis de un activo. Es importante tener la capacidad de saber leer cualquier tipo de activo en cualquier marco temporal, porque eso nos permitirá tener esa autonomía, evidentemente porque nos gusta y porque tendremos pues la capacidad de entender lo que sucede ahí dentro, ¿no? En cuanto a soportes y resistencias, pues tenemos los soportes horizontales como los más visibles, los más fáciles de detectar, luego las directrices con sus canales, luego tenemos otros niveles que no son tan técnicos, pero que sí que son muy psicológicos, retrocesos y extensiones de FIBO, números redondos, algún indicador como puede ser la media de 200. Tengamos en cuenta que cuanto más confluyan estos niveles, horizontales, directrices y otros, más potente será esta zona, más tenida en cuenta para hacer operaciones. Serán zonas donde las manos fuertes probablemente ahí actúen porque son zonas de desequilibrio muy importantes y eso tenemos que saber dónde son. Y luego, pues, tener en cuenta esas consideraciones de que la antigüedad pues tiene un precio, cuantas más veces haya sido testeado ese nivel, más importante es, y cuanto mayor sea ese marco temporal donde hemos encontrado soportes y resistencias, pues más importante será porque más ojos lo estarán viendo y, por tanto, más reacción habrá en ese nivel. ¿De acuerdo? Bien, chicos, primera introducción al análisis técnico, nada, un tema sencillito, soportes y resistencias, hay que saber detectarlos, hay que graficarlos, no solo una línea, es lo que os decía, no os aconsejo marcar solo esto con una línea, sino marcar áreas para tener un poquito de más flexibilidad cuando el precio regresa a esas zonas, no nos creamos, ¿no? Porque si es una línea solo y el precio llega allí, una ruptura de ese nivel, pensemos que ya esto se está superando, no, marquemos áreas para tener un poco más de precaución, ¿no? A la hora de creernos pues, que esas zonas se rompen, ¿no? Y tener un poco más de margen cuando el precio pues, regresa en ese pullback o en ese throwback, ¿vale? Y poco a poco vamos siendo más hábiles en la detección de esos niveles. Marcar soportes y resistencias, detectarlos y detectar sus confluencias nos permitirá tener una mayor capacidad de leer un activo, porque al final es eso, es saber encontrar esos niveles técnicos y luego tener un poquito la capacidad de una lectura, ¿no? De un gráfico, de poder ir viendo pues, lo que ha sucedido en uno, cómo polariza al nivel contrario cuando hay esa reacción en esos retrocesos y vamos viendo un poquito pues cómo los movimientos clásicos de análisis técnico que se han sucedido en el pasado se replican en el presente y en el futuro, porque es algo que detrás de todo esto hay un comportamiento humano, ¿no? Y hemos de conocerlo para poder tener la capacidad de saber cuál es la probabilidad
de que ocurra un movimiento futuro. Pero todo empieza aquí, con saber graficar un activo, porque sin esto no sabremos cómo seguir. ¿Vale? Ya la semana que viene vamos a trabajar lo que es, cómo se mueve el precio en base a unas estructuras, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho trabajar con estructuras para poder interpretar cuál es la tendencia, si se rompe, si se mantiene y cuáles son las zonas de alta probabilidad dentro de ellas. La semana que viene hablaremos de las estructuras de continuación y continuaremos con este trabajo de leer, de tener la capacidad de leer un activo. Todo ello irá cogiendo forma, poco a poco. ¿Vale? Bien, chicos, pues gracias a vosotros. Que acabéis de pasar un buen día. Nos vemos la semana que viene, lunes ya, día 4 de diciembre, ya cambiaremos de mes. Venga, cuidaros mucho. Gracias a vosotros, un abrazo, adiós.